Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, maestro Martínez? Hola, Felipe, qué gusto. Bueno, aquí estamos nuevamente en este programa que hacemos con mucho cariño y... Escuchando historia. Escuchando historia. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado. Di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Vamos a hablar de los hechos de Semana Santa, que más o menos se ocurrieron por esta fecha. No fue exactamente los primeros días de abril, sino más bien mediados, cuando ocurrió lo de Semana Santa de 1987, para lo cual tenemos que remontarnos, por supuesto, a lo que fue la política de derechos humanos del gobierno radical, del primer gobierno democrático. Yo creo que es interesante plantear un poco cómo estaban dadas las cosas durante la transición, ¿no? Las dos actitudes diferentes que tuvieron los candidatos con más posibilidades electorales, que eran el candidato Italo Luder del peronismo y Raúl Ricardo Alfonsín por el radicalismo. Luder cometió, no sé si el error, quizá era una convención ideológica, ¿no?, que tenía, que representaba un sector más conservador del peronismo. El error sí político, porque en aquel momento el electorado estaba muy atento al tema de las herencias de la dictadura, de avalar la autoamnistía, de alguna manera planteada por el último tramo de la dictadura militar, presidente Viñone. Recordemos que hubo dos autoamnistías, una autoamnistía económica, porque el concepto que tenemos de la dictadura es de un gobierno cívico-militar, entonces se perdonaron sus deudas, ¿no? Básicamente los grandes grupos económicos llamados con mucha corrección capitanes de la industria, aquellos grupos que se enriquecieron durante la dictadura. Estamos hablando de Fortabat, de Pérez Compán, de Bulgeroni, de Macri, bueno, de tanta gente. Hubo un autoperdón, un indulto a sus deudas, lanzado por Domingo Felipe Cavallo durante su presidencia del Banco Central, una estatización de la deuda, digamos. Y luego vino, por supuesto, todas son consecuencias post-Malvinas, ¿no? Cuando ya el gobierno militar se va quedando sin oxígeno político y tiene que pensar en la retirada. Una retirada muy ordenada, por cierto, donde quieren dejar resueltas las deudas y sus lugares más miserables, sabiendo que podía haber algún problema después. Por lo tanto, querían resolver el tema económico y resolver, por supuesto, el tema de la represión, de los derechos humanos, con una ley de autoamnistía en la que se autoperdonaban, donde decían literalmente que los desaparecidos están muertos, en aquel informe final, ¿no? De que podemos escuchar un tramo a continuación. El deseo de la nación toda es poner punto final a un periodo doloroso de nuestra historia, para iniciar, en unión y libertad, la definitiva institucionalización constitucional de la República. Para lograr éxito en este camino, es imprescindible que tengamos el equilibrio suficiente para comprender lo acaecido, sin olvidar las circunstancias que nos llevaron al borde mismo de la disgregación, como
así tampoco las responsabilidades que por acción u omisión les correspondieron a los distintos sectores de la comunidad, a fin de no recorrer otra vez ese doloroso camino que no queremos volver a transitar. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. Ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de su sepultura. Este informe hablaba claramente entonces que los desaparecidos estaban muertos, que caducaban todas las posibilidades de causas judiciales, y provocó un gran revuelo político, y como decíamos, el peronismo, bastante impresentable, de 1982-83, donde estaba Lorenzo Miguel, donde estaba Arminio Iglesias, donde estaba el propio Luder, acepta en cierta forma. Estamos hablando de la dirigencia, por supuesto que no es la militancia, ¿no? que había tenido tantos compañeros muertos en la represión. Si estamos hablando de aquella dirigencia sobreviviente justamente a la matanza, donde había quedado lo peor probablemente, ¿no? Estamos cuando uno recuerda el acto de Vélez, ¿no? Con Lorenzo Miguel y toda esa gente. Sí, estuvimos en Vélez. Claro, estuvimos en Vélez escuchando al escribano Vittel. El escribano Vittel, donde dice algo como esto que vamos a escuchar a continuación. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Bueno, Roberto, ves como abogado, ¿cómo se explica aquella figura de fallecimiento por presunción de ausencia por presunción de fallecimiento? Sí, esa ausencia con presunción de fallecimiento era una figura legal que utilizábamos así, más o menos como para estudiar, para rellenar algunas cosas de derecho, sin pensar que alguna vez alguien la iba a usar con un trasfondo político como este, ¿no? Bueno, eso empezó a usarse para justificar hechos aberrantes, ¿no?, de la dictadura. Sí, porque además ellos no tenían ninguna presunción, tenían la certeza de haberlos matado, ¿no? Digamos, lo que se quería instalar en la sociedad era la idea de la ausencia, del viaje al exterior, de que no había tantos muertos ni desaparecidos como se decía, ¿no? Entonces era toda esa argucia espantosa que se comenzó a usar en ese momento. Y decíamos que mientras el peronismo en aquel momento comete aquel error, llevado por una dirigencia verdaderamente caduca y muy a la derecha de lo que fue históricamente el peronismo, el radicalismo, en la figura de Alfonsín, empieza a plantear que no se va a reconocer esa autoamnistía y que se va a juzgar por orden jerárquico a los responsables principales de la represión. Esto es lo que dice Raúl Alfonsín, ¿no? Como un eslogan, ¿no? Juicio a la Junta, que sonaba medio extraño. Exactamente, ¿no? Y en el acto de Ferro se habla justamente de la gradualidad de las responsabilidades, ¿no? Que se va a juzgar a la Junta. Efectivamente, así fue planteado, y vamos a escucharlo Alfonsín en plena campaña electoral. La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía. Uno de los primeros decretos dictados por el presidente Alfonsín fue el del juzgamiento a las cúpulas guerrilleras y a la Junta Militar, en ese orden, lo cual no deja de ser algo interesante, ¿no? Y integrada por una comisión nacional bastante heterogénea. Vamos a escuchar la Madalena Ruiz Guiñazú, que integraba la CONADEP, explicando cómo funcionaba esta comisión. Empezó a trabajar en un local en el Teatro San Martín, del lado de Sarmiento. Se nos dio apoyo, un apoyo muy austero, es decir, había
poquísimos medios. Los autos con los cuales había que, por ejemplo, un detalle, manejarse para los reconocimientos eran autos que prestaba el Ministerio del Interior. Es un poco terrible, pero cada vez que el personal de seguridad que los manejaba, por ejemplo, pasaba frente a una comisaría, se saludaban con los faros con las personas que estaban en la comisaría o en la dependencia militar por la cual pasábamos. O sea que todo el mundo se conocía menos nosotros, que éramos los intrusos que íbamos a averiguar. Saber que de pronto el personal de seguridad no era suficiente. Por ejemplo, una noche hubo gente que entró ahí al San Martín, revolvió todo, no se llevó nada, pero dejaron todos los cajones de los archivos abiertos como para mostrar que habían tomado conocimiento de lo que querían saber. Bueno, esta Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que funcionaba ahí en el Centro Cultural San Martín, que sufrió un allanamiento con robo de material y documentación, elabora un informe muy voluminoso, la comisión presidida por Ernesto Sábato, que va a dar forma a uno de los libros más vendidos de la historia argentina, que fue el Nunca Más, que planteaba en su prólogo una cuestión muy polémica, que es un poco la tesis del alfonsinismo en torno a los derechos humanos, que era la teoría de los dos demonios, ¿no? La existencia de dos terrorismos igualmente graves, bueno, una teoría bastante insostenible, pero que tenía que ver con un enfoque muy particular sobre los hechos de los 70. Y luego, bueno, el informe lapidario, ¿no?, sobre lo que había ocurrido durante la dictadura, que se le entrega en un acto multitudinario, acompañado por muchísima gente en la Plaza de Mayo, al presidente Alfonsín, para que eso sea derivado a la justicia militar, ¿no? Una cosa muy irritante, ciertamente. Todos sabíamos que no iba a pasar nada, y así fue. Se le puso un plazo a la justicia militar para que actuara, que era hasta fines de 1984. La justicia militar no hizo absolutamente nada, pero no como acto de omisión, sino como acto de acción. O sea, decidió no hacer nada, y automáticamente, según lo establecido en el decreto, la causa pasaba a la justicia federal, a los tribunales federales, y ahí entonces comienza a armarse el juicio a las juntas. Vamos a escuchar dos opiniones contrapuestas sobre el juicio a las juntas. Por un lado, la del propio Raúl Alfonsín, una entrevista que le hicimos hace unos cuantos años, y por otro lado, la opinión crítica de Adolfo Pérez Esquivel. Procesar absolutamente a todos los que puedan parecer imputados, eso no se ha aplicado nunca en ningún país de la tierra. Y la otra, finalmente, la de buscar conductas paradigmáticas para demostrar que no había impunidad, y eso es lo que pretendimos nosotros. Por eso, al mismo tiempo que procuramos la detención y procesamiento de la subversión, también lo hicimos con las juntas militares. El primero que llama a Alfonsín a través del ministro del Interior, Trócoli, es a mí. Y Alfonsín, en un momento determinado, al llamarme a Casa de Gobierno, lo que me ofrece es integrar una comisión sobre los desaparecidos, dependiendo de Presidencia de la Nación. Cambiaban las cosas. Salgo de la Casa de Gobierno, llegamos a nuestra sede, convocamos a todos los organismos de derechos humanos, y en los análisis surgían que Alfonsín quería mandar todas las causas a la justicia militar y no a la justicia federal. Y nosotros estamos en contra de eso, porque sabíamos que los militares, y se lo digo a Alfonsín, no se iban a juzgar a sí mismos, como efectivamente así fue. Bueno, efectivamente se lleva adelante el juicio, un juicio ejemplar. Nunca había ocurrido un juicio de estas características en el mundo, porque por supuesto el juicio de Nuremberg es el juicio a una fuerza militar y a una nación derrotada, como es el caso de Alemania. Pero esto era, la verdad que era un ejército que se había ido derrotado militarmente por Gran Bretaña, pero no por el pueblo, ni acorralado exactamente, y entonces ahí fue un mérito importante el poder llevar adelante el juicio. Que por otra parte tiene una sentencia muy interesante, donde en el punto 30 se habla de la continuidad de los juicios hacia abajo, ¿no?
es decir, que no iba a prevalecer la tesis alfonsinista del juicio exclusivamente a las cúpulas, sino que la justicia federal determina que hay que seguir los juicios hacia abajo, esto es, a los ejecutores directos de la represión, ¿no? Coroneles, teniente coroneles, mandos intermedios, lo cual comienza efectivamente a generar una cantidad de problemas en el ejército, porque es interesante explicar que la cadena de mandos estaba bastante fracturada por Malvinas. Es decir, la gente que había ido a Malvinas, que era la oficialidad intermedia y la suboficialidad, que habían puesto el cuerpo en la guerra, estaban bastante distanciados de la vieja solidaridad del pacto de sangre que había en todo el ejército durante la guerra, llamada guerra contra la subversión, ¿no? De manera tal que incluso, como dicen algunos de los carapintadas, estaban dispuestos a tolerar el juicio a los jefes de la llamada guerra, como dicen ellos, pero no querían que fueran juzgados ellos, no se querían hacer cargo de esta cuestión, y cuando comienzan los juicios a los mandos intermedios, comienzan los conflictos que el radicalismo va tratando de atenuar, primero con las ordenanzas a los fiscales para apurar los juicios, luego con la ley de punto final, que es una ley bastante tramposa porque dictada en diciembre de 1986 plantea la imposibilidad de iniciar nuevas causas, poniendo el límite febrero de 1987. Tengamos en cuenta que en el medio está la feria judicial. Mes de feria. Mes de feria de enero. Sin embargo, se toman demandas, si hay una acumulación de demandas, en definitiva la ley tiene un efecto contrario al que se deseaba, porque se acumulan las demandas de la gente que se apura con lógica, ¿no? para poder encauzar a todos los asesinos, y lo que ocurre a partir de marzo de 1987 es que hay militares que son citados el mismo día a 4 tribunales, hay como una acumulación de demandas, y en la campaña mediática de aquellos días, llevada adelante por Longobardi, por toda esa gente, por Grondona, Neustadt, se habla del acoso al ejército de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que no eran las de ahora. No eran las de ahora, tenían un poder mucho más fuerte que las de ahora, no habían pasado por el desarme y la pérdida de prestigio y presupuesto que ocurrió durante los 90, y el desprestigio social que se da a partir del incremento de los juicios y todo lo que vino ocurriendo, ¿no? De manera tal que era una fuerza que tenía su poder propio, era una corporación fuerte en Argentina, con lazos muy fuertes con la Iglesia, como ahora mismo. Y cuando llega la Semana Santa y a pocos días de la visita del Papa a nuestro país, que vino esencialmente a apoyar a los católicos contra la ley de divorcio, que se estaba sancionando después de más de 100 años de no poder sancionarse, donde hubo grandes manifestaciones de la corporación eclesiástica defendiendo a la familia, como se decía, y todo eso. En ese contexto se produce entonces el levantamiento de un teniente coronel ignoto, Aldo Rico, en Misiones, en una guarnición de Misiones, que se traslada luego a Campo de Mayo, a la escuela de artillería, y ahí comienza la llamada rebelión de Semana Santa, donde esta gente se pinta la cara y comienza esta rebelión. Vamos a escuchar al protagonista de este levantamiento, Aldo Rico, explicando qué pasó en aquella Semana Santa. ¿Por qué se suceden los acontecimientos de Semana Santa? Para levantar el principio para mantener firme el principio de responsabilidad. El que manda se hace responsable, y si no es capaz de hacerse responsable, se tiene que abstener de mandar o se tiene que ir. Y esto es lo que ocurría en ese momento. Los subalternos eran encarcelados, juzgados, y toda la fuerza, ¿no es cierto?, estaba siendo juzgada y atacada con una gran campaña de acción psicológica. Y los que habían impartido los órdenes, los que se tenían que hacer responsables, no hacían nada, dejaban que su subalterno fuese encarcelado. Bueno, así las cosas planteadas por el teniente coronel Aldo Rico, una postura muy particular, y sobre aquella rebelión que puso en vilo a la sociedad argentina, donde quedaba demostrado, para preocupación de todos los argentinos de bien, que las Fuerzas Armadas no respondían
al mando civil. Es decir, se había encargado de la represión al coronel Alais, ¿no? Sería en francés, todos lo recordamos como Alais, que venía no a paso de hombre, no sé a paso de qué, desde Entre Ríos. A reprimir. No llegaba nunca. Y era gracioso porque se lo aplaudía como las fuerzas leales, a unas fuerzas que no tenían nada de leales. Lo cual aumentaba la preocupación sobre cómo iba a terminar esto, ¿no? Porque efectivamente la democracia no tenía mando militar que le responda, ¿no? Además es una prueba, porque uno dice, bueno, el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, decía uno en esa época. Bueno, ¿le harán caso? No le hacían caso. No le hacían caso bajo ningún punto de vista. Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia. La crisis, decíamos, comienza a tener un costado muy serio, se siente que no hay respuestas, convocatoria del gobierno a la Plaza de Mayo, el domingo de Pascuas, la situación, el permanente contacto con Campo de Mayo. Alfonsín decide entonces ir hacia Campo de Mayo, hablar directamente con estos personajes. Vamos a ver cómo cuenta cada uno este episodio, ¿no? Cómo fue el episodio de Semana Santa según Alfonsín y según Aldo Rico. Semana Santa logramos que la solución encontrar soluciones sin derramamiento de sangre. Son mentiras que hice ningún tipo de negociación, no hubo absolutamente ninguna negociación, hasta el punto que se llegó a imputar que no había cumplido con la negociación. Yo creo que hoy se acepta que no hubo tal negociación. Y bueno, pusimos a disposición de la justicia militar a todos los que habían actuado y así se actuó. Cuando Alfonsín llega a Campo de Mayo, lo reconocemos como comandante en jefe y le decimos, señor, este es el problema, busque una solución. Cuando el presidente, afectado, muy afectado por el tema ¿no es cierto? Afectado emocionalmente, me refiero. Yo creo que el doctor Alfonsín tenía no estaba bien informado del tema y estaba engañado por los generales diciendo no va a pasar nada, cuando los generales sabían perfectamente lo que iba a pasar, pero todos quieren minimizar. Alfonsín, vemos nosotros que entiende el problema y él dice, bueno, vamos a solucionar el problema. Y a partir de ese momento, con la palabra del presidente, yo me presento detenido y se termina todo. Únicamente con la palabra del presidente. No hubo ningún tipo de negociación, ni de trueque, nada. Nosotros aceptamos, reconocemos en las palabras del presidente la voluntad de encontrar una solución. Y con eso quedó terminando todo. Lamentablemente, independientemente de que las versiones coinciden en que no hubo pacto, no hubo acuerdo, lo cierto es que a los pocos días se envía al Parlamento el proyecto de ley de obediencia debida. Nosotros enviamos un proyecto de ley al Congreso en el que poníamos en marcha lo que habíamos prometido durante la campaña, que era distinguir 3 niveles de responsabilidad. Uno, el de los que habían dado las órdenes, otro, el de los que le habían cumplido, y otro, finalmente, el de los que se habían excedido en el cumplimiento de esas órdenes. La obediencia debida estaba en el Código de Justicia Militar, quiero resaltarlo, porque el entonces diputado Alfredo Palacio, en el año 1925, creo que fue cuando se sanciona el Código de Justicia Militar, ya dijo que era una obediencia de este tipo que él consideraba con razón que era incompatible con la democracia. Una ley terrible que liberaba a los responsables directos, a los torturadores directos, como el Tigre Acosta, Alfredo Astiz, el médico Vergés, bueno, toda esta gente. Y ciertamente hubo una decepción muy fuerte por parte de la población que había acudido masivamente, ¿no?, a la Plaza de Mayo, y uno podría decir que ahí hubo una especie de ruptura del encantamiento de la gente con la democracia, con la clase política, con la participación política, un quiebre ciertamente en aquellos días posteriores a la Semana Santa que evidentemente no se ha recuperado todavía, ¿no? Y es interesante escuchar al doctor Alfonsín su análisis sobre cómo son algunos caminos y algunos atajos en la política, ¿no? Con un conjunto de ideas y convicciones que no puede aflojar, ¿verdad? Y hay que mantenerse. Pero muchas veces lo que comprueba es que el camino
más rápido para llegar desde aquí hasta acá no es una línea recta, sino que hay que hacer algunas curvas. Bueno, podemos escuchar algunos testimonios de gente que fue testigo justamente en aquel tremendo juicio de la Junta, ¿no? Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpeme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. A mí lograron aterrorizarme, señor presidente. Por suerte no lograron aterrorizar a todo el pueblo. Hubo madres, hubo abuelas, hubo familiares, señor, que nos enfrentaron, y hoy estoy aquí pidiendo justicia. Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más. Uno de los acusados en el juicio de la Junta, que se defendió y que dio un discurso muy encendido reivindicando todo lo actuado y no arrepintiéndose absolutamente de nada, fue el almirante Emilio Eduardo Macera, que según los casos está enfermo y según los casos no. Según la justicia italiana está en perfectas condiciones de ser extraditado y responder a la justicia de aquel país, ¿no? Vamos a escuchar entonces al convaleciente almirante Emilio Eduardo Macera. Emilio Eduardo Macera, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte. No solo nos apoyaban, más aún, nos incitaban a vencer, porque ese era el triunfo de todos. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. La historia no es de quien la escribe, es de su pueblo. Historias de nuestra historia. La pregunta de esta semana es la siguiente: ¿quiénes eran los fiscales y los integrantes del tribunal del famoso juicio a las juntas militares? ¿Quiénes eran los fiscales y quiénes integraban el tribunal que juzgó a los militares de las juntas en aquel famoso juicio de 1985? Nos escriben a historias@radionacional.gov.ar, esta vez con un premio especial. Bueno, sí, el nuevo libro, 1810, así que bueno, van a tener la primicia prácticamente del libro que acaba de salir. En el año del bicentenario, entonces, 1810. Efectivamente. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Bueno, estamos llegando al final del programa y es interesante analizar un poco todo lo que nos pasó, ¿no? Porque realmente Semana Santa fue un quiebre en lo que venía siendo la continuidad democrática. Empezó a ser un cono de sombra sobre el gobierno radical, se le empezó a complicar mucho políticamente la cuestión de Alfonsín. La primera repercusión política es la pérdida de las elecciones legislativas y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y la conformación de un peronismo que se llamó en aquel momento el peronismo renovador, la renovación peronista, con Cafiero a la cabeza. Sí.
Y evidentemente la sensación de que la cosa se iba complicando cada vez más en lo político y en lo económico, ¿no? Un Cafiero que está en la foto de la plaza, en el balcón. Donde la verdad que en ese momento la oposición jugó muy bien, la mayoría de la oposición, respaldando al gobierno como debería ocurrir ante un peligro cierto de golpe de Estado. Y luego, bueno, evidentemente un proceso que se empieza a complicar, como decíamos, en lo económico, donde ya los capitales de la industria retiran la confianza al gobierno y ya están pensando en el reemplazo de ese gobierno. De alguna manera va empujando por el lado más sensible, que es el lado económico, ¿no? El plan austral se va cayendo, se le va complicando la cosa políticamente al radicalismo, que parece no tener reacción, con algunos ministros de Economía un tanto débiles, como Pugliese, que decía: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Bueno, todo este tipo de cosas que lamentablemente nos pasaron. Y además un gran costo económico tuvo Semana Santa, ¿no? Pérdida de inversión en la Argentina, miedo, bueno, todo lo que costó el país parado durante toda esa semana, bueno, toda una sensación de freno a un proceso que se venía dando de manera interesante, que era la vuelta a la democracia después de 7 años de oscuridad, ¿no es cierto? Y el miedo de decir, bueno, los militares pueden ser una alternativa de poder, ¿no? Efectivamente, cosa que siguieron siendo, porque recordemos que las asonadas cara pintada se van a mantener hasta el 3 de diciembre de 1990, ¿no? Aún con Menem siendo presidente y aún con los indultos dictados. La última asonada dirigida por el coronel Seineldín, con varios muertos, una tragedia realmente. Así que el fenómeno cara pintada se irá reciclando, por lo menos por 3 años en la historia argentina de aquellos años, ¿no? Y ese entusiasmo del que vos hablabas, ¿no? Ese que le había hecho que Alfonsín ganara el plebiscito por el tema del BIG, el entusiasmo ese del 85 también, en las elecciones legislativas. Toda la renovación cultural, todo lo que venía pasando, se va como ensombreciendo por estos hechos y por, evidentemente, el cambio de panorama político que se da a partir de 1987. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece.
C y sea, y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de